Hola. Buenas tardes a todos. Hola. Hola. Venimos a toda carrera ahora. Bienvenidos. Muy bienvenido, Alejandro. Independiente. Buenas tardes. ¿Le cambiaste la pila al audífono, Ale? ¿Cómo? Si le cambiaste la pila al audífono. No lo veo al que habla. Pero bueno, ya lo vamos a arreglar. El asunto es que están entrando todos por suerte por acá, ya tenemos 20 adentro. Acá lo veo al querido Federico Marcó. Un gusto de escucharlo y verlo. Hola, Ernesto, ¿cómo te va? Qué alegría, Federico. Hola, Héctor, mi querido Héctor. Bien, ¿y vos, Ernesto, cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, saludos a todos. Gran saludo, sí, a todos. Está Marcelo, lo estoy viendo a Marcelo Tabucci, la verdad, un gusto. A la doctora Israel, tan querida por muchos alumnos que han pasado por ella. Todo con un gusto grande verlo. Y acá lo veo a Gabriel. Acá lo estoy viendo al querido Gabriel también. Acá estamos todos de vuelta, casi todos. Bueno, vamos a ir comenzando, dado el momento, ¿no es cierto? Sí, doctor. Horario. Y mientras tanto, Alejandro Esther sigue permitiendo que otros puedan entrar. Bueno, ahí encontramos a Guillermo Soren también. ¿Cómo te va, Guillermo? Vamos a conversar con él en otra ocasión también, como con el doctor sobre tecnologías también en la medicina del trabajo. Allá tenemos a Roberto Ferrari también de ASPRI. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Y muchísimos otros también, Ernesto, acá que están con nosotros. Sí, un gusto, Gabriel. Está también el apreciado Guillermo Masnata, que tanto ha apoyado a la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, esa jornada tan linda que tuvimos ahí en el entrepiso. La verdad, muy buen recuerdo. Sí, sí. Gracias. Se encuentra con nosotros el padre Horacio Varela Roca también, de ACSAI, de la Asociación Cristiana de la Salud Internacional, y algunos otros grandes pastores cristianos evangélicos también, médicos que son titulares de cátedras y otros que también son docentes, alumnos. Allí Federico Marcó, y esperamos un gran profesor, Federico Marcó, gran profesor. A Santoro, que tiene que estar también por aquí, si no lo... Seguramente está entrando. Seguramente está entrando. Tal cual. Bueno, vamos a comenzar y vamos a hacerlo. Hoy hemos invitado al doctor Belré, el cual es presidente, director de Sociedades Bíblicas Argentina, que estuvo en aquel encuentro que también tuvimos. Claro, exactamente. Con Willy Masnata, y él justo tenía una actividad, pero está con nosotros el arquitecto Omar Pascuale. Omar Pascuale es un arquitecto distinguido también,
es pastor de una iglesia cristiana evangélica y es teólogo también y enseña en institutos bíblicos. Y él en alguna ocasión nos va a hablar también sobre la arquitectura en una pandemia, y también estamos trabajando con él temas relacionados con la arquitectura y la ingeniería en los lugares de trabajo. En los lugares de trabajo. Así que vamos a ir desarrollando todos estos temas tan importantes como los ingenieros prevencionistas en higiene y seguridad en el trabajo, dado que muchas enfermedades y accidentes laborales se producen también por un edificio enfermo, en fin. Así que bueno, le vamos a dejar a él 1 o 2 minutos para que tenga un pensamiento bíblico de 1 o 2 minutos y una oración. ¿Recuerdan que habíamos orado por una doctora que había fallecido también, ¿no es cierto? Sí, bueno, es una gran conocida y creo que es también de la iglesia del arquitecto Osmar Pascuale, ¿verdad? Bueno, entonces, Omar, bueno, tienes gracias. 3, 4 minutitos para introducirnos en esto. Muchas gracias, estimado doctor, doctores y personalidades, actores sociales en medio de este tiempo que nos toca vivir, y también hermanos en la fe. Es realmente un honor para mí compartir con ustedes charlas profesionales como oyente, que tanto necesitamos, y también bajo lo que es la guía de Dios en medio de un tiempo preámbulo al apocalipsis, o que se enfila hacia tiempos difíciles. Seguramente estos tiempos que todos estamos enfrentando son los tiempos más difíciles que le toca transitar a toda persona, pese a que la ciencia y la tecnología ha evolucionado a la estratosfera, ha pasado los límites de la imaginación humana. Estamos en el tiempo que yo siempre digo, la realidad ha superado a la ficción, y hemos sido testigos de olas de terror en el mundo. Pero aún con todo eso, aquellos que confiamos en un Dios vivo y verdadero, creador y salvador de todo, podemos sortear todos los obstáculos con confianza y esperanza. Es algo que este mundo ha perdido y que sin embargo se anida en el corazón de todo aquel que cree en Jesucristo como Salvador personal. Así que muchas gracias por esta invitación y participación, y a mí me gustaría tener una oración en este momento. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este momento que podemos abrir en esta tarde, junto a hermanos en la fe y también personalidades profesionales, actores sociales en medio de instituciones de este momento. Gracias porque como en otras épocas estuviste preparando a tus siervos como Daniel, que sirvieron en la corte del rey, José en el Antiguo, y en el Nuevo Testamento también una figura tan destacada como aquel adalid del evangelismo mundial, el apóstol Pablo, que llegó a predicarle ante nada menos que el emperador del imperio más poderoso de la historia. Así también tienes preparados a tus hijos, que podemos dar testimonio en medio de este tiempo que nos toca vivir. Por eso te agradecemos la vida que nos das, te agradecemos la salvación en Jesucristo y te agradecemos por la esperanza sobre todas las cosas, que se anida en nuestro corazón gracias a Jesucristo nuestro Señor, que Él nos espera en el cielo para vivir una vida gloriosa junto a ti, sin más llanto, sin más temores, ni más pecados. Y mientras tanto necesitamos tu ayuda, tu luz, tu guía en nuestras decisiones, Padre. Y sobre todo, que podamos formar un equipo sano, así como lo es cada uno de mis hermanos, a quienes respetamos, amamos, que podamos enfrentar este mundo de tinieblas con ideas claras, con mensaje claro, y además con la oportunidad
de que encuentren a Jesucristo como Salvador mediante la predicación del Evangelio. Nos encomendamos en tus manos, Señor, sin antes rogarte que nos aísles de contaminarnos de este mal que azota al mundo entero. No permitas que toque nuestros hogares. Especialmente volvemos a pedirte por aquellos que trabajan en la salud y que todos los días arriesgan sus vidas por salvar vidas. Que tú los bendigas, los aísles, especialmente a ellos de cualquier contaminación y especie de mal. Y a todos los demás, aquellos que están pasando ya por problemas de enfermedad o contagio, que tú los levantes en tu buena voluntad y en tu gran bondad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y gracias, arquitecto, y gracias porque de hace muchos años trabajar con salud y dignidad, según la doctrina social de la Iglesia y la opinión interconfesional, es el lema de hace décadas de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, tanto en la Academia de Medicina, en la Asociación Médica Argentina y en todo lugar, ya que la parte espiritual es algo sumamente importante. Gracias. Y todas las expresiones, así como estuvo y está siempre en ACSAI el Ramiro Simón Mobileski, el padre Horacio Badela Roca y otras expresiones también, adelante. Bueno, ustedes se anotan y van a recibir siempre una información de un boletín de la Sociedad de Medicina del Trabajo. Pero ya se encuentra en total actividad la página web. Y ahí van a poder encontrar todas estas clases que tenemos. La clase de cáncer de la vez pasada y todas las otras que tuvimos, como esta también, www.samt.com.ar. Así que ahora seguimos adelante con algo que en marzo íbamos a firmar en la Asociación Médica Argentina, así como firmamos con el Instituto Argentino de Seguridad, con Cutuli, y aquí hay también representantes del instituto, muchos alumnos que se están uniendo y están viendo todos los videos, porque es parte de la enseñanza también y de los exámenes que ellos tienen. Así que es muy importante lo que estamos haciendo en la docencia también con todos ustedes, estos magníficos especialistas. Bueno, ya está aquí Nicolás Santoro. Le pedimos si él puede ir abriendo su micrófono y te damos la palabra para que puedas expresar qué significa esta firma de convenio marco que hicimos entre la sociedad, esa hermosa sociedad de provincia de medicina del trabajo y nosotros. Adelante, Nicolás. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Gabriel Fernández por esta invitación. Y bueno, no traje ningún discurso preparado, Gabriel, porque creo que no hace falta. ¿Y qué significa para nosotros este convenio? Yo creo que es un largo anhelo, si bien ambas sociedades tienen muchos años, nunca habíamos tenido una oportunidad de este tipo. Y bueno, dentro del seno de la comisión directiva y a propuesta de esta presidencia, afortunadamente ya, y primero con el doctor Abdón, tuvimos algunas charlas hace un par de años, después completamos esas charlas con el doctor Fernández, y hoy podemos decir de que ya, gracias a Dios, tenemos un convenio firmado que nos va a permitir cooperar entre las dos sociedades en esta tarea titánica y cambiante por los tiempos que tenemos, de la formación del médico del trabajo como para que pueda cumplir con su función profesional, social y bueno, y dentro de lo que es la profesión médica, ¿no? Así que muchísimas gracias, doctor Fernández, por participar también de este evento que creo que
es un hito importante y el principio de cosas buenas y de proyectar y hacer cosas en común por el bien de la medicina del trabajo y por el bien de la salud de toda la gente. Muchas gracias, doctor Nicolás Santoro. Entrando a la página, allí también van a ver que hay un ítem que dice recertificaciones. La Asociación Médica Argentina, a través del CRAMA, el Comité de Recertificación, y como miembros del jurado con el doctor Abdón, también se recertifica a todos los médicos del trabajo cada 15 años. Y ahí en la página van a poder ver cosas, y todos los de la sociedad, de provincia, y de todos aquellos que están también en diferentes partes del país, diferentes provincias, pueden entrar, recertificarse, y todos los cursos que nosotros tenemos gratuitos pueden participar, y aquellos que tienen un costo, también entre ambas sociedades estamos viendo todo eso, y tenemos la invitación también para todas las actividades que ellos tienen de capacitación. Así que traigo también el saludo del doctor Mercado, el secretario general de la Asociación Médica Argentina, el doctor Miguel Galmés, el señor presidente, como también de la doctora Pileu y la doctora Israel, que está aquí de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Así que bueno, ahora vamos a ir escuchando algo que es muy importante. Uno ha aprendido mucho, y como médico aeronáutico también, lo que es la medicina aeronáutica. Y en ese devenir del camino nos conocimos con Guillermo Masnata, quien es el secretario general de capacitación y desarrollo profesional de todos los pilotos de las líneas aéreas de APLA, pero también es comandante de Aerolíneas Argentinas. Y bueno, de hace años venimos trabajando en esto y hablando, y siempre nos han apoyado, como bien decía González, en esta tarea mutua. Y fíjense que cuando comenzó esta pandemia, había dos tareas esenciales. No me gusta decir mucho esenciales, porque creo que compartimos con Guillermo que todo trabajo es esencial. Y hoy lo vamos a ver. Y vamos a ver qué podemos aprender de esa seguridad aeronáutica para que en nuestras empresas podamos también brindar esa seguridad y ver qué podemos ir aprendiendo. Guillermo, todo tuyo, si puedes compartir bien, adelante, si no, conversamos. Abre el micrófono, por favor, Guillermo. Sí. Muchas gracias, Gabriel, y gracias por la invitación a todas las organizaciones y a todos ustedes por estar esta tarde y permitirme sumarme a las reuniones habituales que tienen ustedes. Lo que yo voy a hablar simplemente es una comunicación, una charla, no pretende ser una clase y mucho menos una presentación o disertación sobre seguridad, pero como bien dijo Gabriel, todo está relacionado, y los temas de seguridad están relacionados porque son temas de aplicación general y están relacionados con la aviación, con la medicina, con cualquier otra actividad, con una actividad propia de cada uno en su casa, con las actividades deportivas, con la vida cotidiana de cada uno. Y si después de esta charla, por lo menos alguna persona que la escuche de alguna manera se interesa por lo que es la seguridad o la seguridad operacional de cada una de las actividades, va a estar más que cumplido el objetivo. La gestión de la seguridad, como lo vemos en aviación, y yo creo que es totalmente transferible a la actividad médica y a otras, es básicamente la gestión de la seguridad, es la gestión del riesgo. Es la detección de los peligros y evaluar
los riesgos que estos peligros conllevan. ¿Cuál es el origen de esto en la aviación? La aviación se inicia hace muy poco, relativamente poco, no hace mucho, más de 100 años, que se hizo el primer vuelo comercial con un pasajero, que fue un vuelo en los Estados Unidos, un vuelo de 20 minutos sobre una superficie de agua en la zona que actualmente es la ciudad de Tampa, y apenas eso fue en el año 1914, así que muy poco más de 100 años, y ha tenido una evolución enorme tecnológicamente, y está compuesta por diferentes partes, la parte tecnológica, la parte de la industria, la parte regulatoria y la parte de la actividad humana. Cuando nosotros hablamos de gestión de la seguridad en aviación, no nos referimos únicamente a la seguridad como la seguridad del trabajo o la seguridad física del trabajador en sí, que sí está involucrada en esto, pero en realidad es una visión sistémica de todo lo que es la aviación. O sea, no solamente los aviadores, los tripulantes, los aviones, implica también los aeropuertos, los espacios aéreos, todo el sistema de mantenimiento, todo lo que involucra la actividad aérea. ¿Qué le pasó a la aviación? La aviación era básicamente sumamente riesgosa, entonces tuvo que trabajar mucho en temas de seguridad para poder de alguna manera tener un destino. Fíjense que hoy, con toda la seguridad que hay, si hacemos un resumen de lo que es esto, todos nosotros nos subimos a una cápsula, por decir así, un transportador de aluminio que vuela 900 kilómetros por hora, 12.000 metros de altura, en una condición que no sobreviviría ninguna persona, donde no hay oxígeno, y en un medio en el cual no es sustentable. No es sustentable si no tiene energía, si no tiene potencia y demás. No es la tierra, no es el mar, no es un lugar donde la aeronave pueda sustentarse. De manera que los riesgos son enormes. Genera temperaturas enormes en sus motores que están a metros de su combustible. O sea que si sumamos todo eso, es una actividad de riesgo importante. La evolución de la aviación tuvo un escalón donde prácticamente, si uno ve la evolución, hay como una detención de la evolución de la aviación, y fue justamente porque los riesgos empezaron a ser muy altos, y de seguir evolucionando iba a entrar en un nivel de riesgo que no iba a ser aceptable como transporte aéreo. Ahí hay un amesetamiento, y después empieza a trabajarse más que en eficiencia, en buscar seguridad, y eso le permitió seguir a la industria logrando eficiencia y llegar a los niveles que tiene hoy. Pero todo lo que vamos a hablar es trasladable a cualquiera de las actividades. Y Gabriel mencionó el periodo propio que estamos viviendo hoy de COVID, y también lo podemos trasladar ahí considerando que la enfermedad es un peligro, el riesgo de enfermedad será alto o bajo de acuerdo a la actividad que tengamos nosotros, y la consecuencia de contraer la enfermedad, que serían los riesgos que asumimos, pueden ser leves, pueden ser muy severos o pueden ser de índole catastrófico, como diría la seguridad, que incluso puede llegar a perder la vida. Entonces, todo de alguna manera está sistemáticamente relacionado con estos conceptos de seguridad. La idea de tener un concepto permanente de la seguridad en las tareas, en el trabajo y en la actividad diaria. ¿Cómo manejamos esto en aviación? Bueno, se detectan los peligros, esos peligros se empiezan a analizar, se trabaja sobre los riesgos. Como sabemos, los riesgos son la posibilidad de ocurrencia y la severidad que va a tener esa ocurrencia o ese peligro, ese incidente o accidente en el caso de ocurrir. Una condición de muy escasa posibilidad de ocurrencia, aunque la consecuencia sea severa, nos va a dar un riesgo relativamente aceptable. Y en el medio de eso, o viceversa, condiciones que son de muy fácil ocurrencia, pero de baja severidad, van a estar en el medio. De ahí se trabaja como si fuese una especie de semáforo, entre rojo, amarillo y verde. Cuando se va a hacer una actividad nueva en aviación, probar algo nuevo, hacer una operación nueva, cambiar algo del estatus de seguridad que ya se tiene,
se evalúa la posibilidad de ocurrencia y su severidad. Cuando esa severidad no da, como decíamos recién, en el semáforo verde, se empieza a trabajar con barreras de defensas para lograr introducirla en un rango de seguridad aceptable, que sería la zona verde. Ahora vamos a hablar de las barreras de defensa, pero en principio vamos a hablar de cuán segura o no segura es la aviación y trasladarlo cada uno a lo que sufre en su industria. La industria de la aviación traslada 4.000 millones de personas al año. Eso es más o menos la mitad de la población del mundo. Obviamente, algunos viajan un montón de veces, otros no viajan nunca, pero es como si pusiésemos toda la población del mundo en fila y dijésemos uno sí, uno no. Eso es lo que la aviación mueve en un año. En este momento no se está volando por la condición COVID, pero en una época normal, en este momento habría entre 15 y 16.000 aviones en el aire. Habría aproximadamente unos millones, en millones de vuelos, serían aproximadamente unos 140.000 vuelos diarios, que nos da unos 48 millones de vuelos por año. El ratio de accidentes respecto a vuelo está entre 6 y 7 millones de operaciones por cada incidente, que no tiene por qué ser un accidente grave. Y considerando que trasladamos 4.000 millones de personas, las fatalidades por accidente de aviación son en un promedio entre 400 y 500 por año. Lo que lo hace indudablemente el transporte más seguro con el que podemos contar en cuanto a cantidad de operaciones, no en cuanto a cantidad de pasajeros trasladados, porque ahí el ferrocarril y otros transportes tendrían cierta ventaja. Ahora, partimos en esto y nos encontramos que si solamente vamos 10 años atrás, nuestro ratio de seguridad en cantidad de incidentes graves o accidentes ha mejorado 3 veces. Y si vamos a prácticamente el momento que yo empecé a volar, por ejemplo en Aerolíneas Argentinas, hace 40 años, el ratio es de 10 a 1. O sea, hemos mejorado lo que hoy es un accidente en el año, hubiesen sido 10 hace 40 años. Ahí evidentemente la parte tecnológica ha hecho un trabajo formidable, y la parte más frágil del sistema, como siempre, es la parte humana. No podemos cambiar la característica de la persona, y durante muchas décadas se ha olvidado, se ha dejado de lado, en pos de que toda seguridad partía de los medios materiales y la tecnología, se ha olvidado un poco en trabajar sobre la gente y los recursos humanos y los factores humanos. Esto en los últimos 25 o 30 años ha cambiado sustancialmente y ha mejorado ampliamente las condiciones de seguridad. Básicamente, acá hay un modelo que es muy simple, que se llama el modelo de Reason, que hizo una analogía él lo hizo con unas rebanadas de queso perforado, queso gruyere o algo por el estilo, donde él decía que el peligro pasaba y no tocaba los agujeros, sino tocaba las barreras de defensa. Y ocasionalmente, por fallas de las barreras de defensa y de los sistemas de seguridad, pasaba por esos agujeros de la primera rebanada, pero paraba en la segunda. Si había fragilidad de los sistemas y de todos los procesos de seguridad en esa segunda rebanada, ese agujero era una debilidad, pasaba a la tercera, hacía la cuarta, y finalmente, si trasladaba el peligro, todas esas barreras de defensa, dice Reason, terminaba en un accidente. ¿Cómo se vino trabajando desde que se toma la seguridad como un factor sistémico y se deja de mirar responsabilidades individuales, culpas únicas y demás, y se va hacia dos conceptos principales, que son lo organizacional, lo que se llama las fallas latentes, lo que existe en la organización, y que son pequeñas fallas, pero que perduran mucho en el tiempo y que en algún momento generan que el peligro pueda atravesar esas barreras, y lo que se llama la falla activa, que sí, que tiene que ver con los individuos propiamente que ejercen las funciones. Entonces, tenemos las fallas latentes, organizacionales,
que abarcan todo el sistema. Tenemos las fallas en el lugar de trabajo, tenemos la falla en la actividad en sí que realizan las personas, y posteriormente a eso tenemos unas barreras mucho más severas que están marcadas por la tecnología, por las regulaciones y por el entrenamiento. Todo esto es aplicable a los arquitectos que están acá, a cualquier tipo de industria, a la medicina y demás actividades. La tecnología es lo que provee, con su avance, la perfección de los sistemas, los materiales, hace que cada vez los aviones sean más potentes, que lleven más carga, que sean más redituables, que sean más perfectos en todo su sistema. Las regulaciones, a partir de contar con esa tecnología, regulan normas que se regulan a nivel internacional a través de la OASI, que sería como la OIT para el trabajo, la OASI sería para la aviación, un ente internacional dependiente de las Naciones Unidas. Generan regulaciones macro, que después cada estado toma como regulaciones propias y baja en disposiciones técnicas que cada uno toma. Esto también es aplicable a cualquiera de las actividades que podamos recurrir. Y finalmente tiene una etapa de entrenamiento que consiste en conocimiento, habilidad y aplicación del factor humano y buen uso del recurso humano para hacer más eficiente todo el engranaje de funcionamiento del sistema de seguridad. Como decíamos, siempre la parte más frágil es la parte humana, es la parte que más hay que cuidar, y lamentablemente quizá es la parte que menos se cuida y que tiene que ver con no solamente cuestiones de seguridad, sino con cuestiones generalmente laborales o cuestiones de producción versus seguridad. Es una balanza que a veces es difícil de equilibrar, algo demasiado seguro y demasiado cuidado sería costosísimo, y por otro lado, abandonar la seguridad por más que tenga costo por producción, haría algo muy productivo, pero a la larga los costos serían altísimos también ante el fracaso de temas de seguridad. Solamente en incidentes y accidentes. Guillermo, sí, si querés sí. comparto lo que vos trajiste. Que Bueno, ahora, pues, ¿cómo no? Tú sigue hablando, a ver si lo pueden ver. Sí. Les comentaba que solamente en incidentes y accidentes que no tienen por qué ser accidentes mayores, se gastan aproximadamente entre 1.200 y 1.300 millones de dólares al año en el mundo. Acá tenemos lo que les decía del modelo de Reason, donde están los agujeros, que serían las debilidades de cada una de las barreras, y son fallos humanos y fallos del sistema. Lo que hablamos de organizacional y lo que hablamos de falla activa, que serían los individuos. Si el riesgo pasa, el peligro pasa por todas estas debilidades de las paredes de contención, de las medidas de contención, se llega finalmente al accidente. Afortunadamente en la aviación, en la medicina y demás, se ha alcanzado un notable grado de seguridad operacional. Pero permanentemente hay que estar trabajando porque la propia competencia, la industria, la reducción de costos y demás hacen que sea el punto más frágil de todo el sistema. Bueno, esto es básicamente lo que quería yo expresarles como introducción. Acá estamos viendo el gráfico que decíamos recién de producción y protección, que se podría decirse seguridad versus ingresos económicos, donde hay una balanza relativamente equilibrada. Cuando esto se descompensa, termina siendo siempre en todo caso mucho más caro, porque no hay nada más caro que el accidente, que en algunos casos ha terminado con actividad de industrias muy importantes. Y creo que después tenemos uno más, un gráfico más. Y tienes tiempo todavía, no hay problema. Sí, que muestra de vuelta la relación entre la protección y la producción, y nos muestra que si hacemos un sistema demasiado caro en protección, iríamos a la bancarrota del sistema porque sería costosísimo e imposible de competir. Si vamos al otro extremo, el que está en violeta, sería una catástrofe porque seríamos poco seguros y el hecho catastrófico sería de consecuencias imprevisibles.
Y después tenemos un espacio que es de máxima resistencia, por donde navega en la línea verde la condición ideal de equilibrio entre seguridad y producción. Esto generalmente se diseña con un sistema que es ideal, que tiene una traza ideal, que podríamos decir que va por el medio de lo verde, por el espacio de máxima resistencia, justo en el medio. Pero hay una deriva aceptada que va de un lado hacia el otro, mientras se mantenga dentro de los márgenes que nosotros toleramos como un nivel de seguridad aceptable. Estos niveles de seguridad aceptable a veces genera grandes discusiones, porque ¿cuál es el nivel de seguridad aceptable? Hay quien dice que hay un solo nivel de seguridad que es el máximo con incidentes y accidentes en cero. Bueno, eso es imposible de alcanzar, absolutamente imposible. Está comprobado que es imposible no solamente en la aviación, sino en todas las actividades, porque los errores van a existir siempre. El ser humano falla, los errores existen y los errores van a existir siempre. Lo que hay que hacer es minimizar la posibilidad de ocurrencia del error, tener las barreras de contención para evitarlo y en caso de que ocurra, mitigar sus consecuencias. Por ejemplo, si nuestro peligro fue el fuego, no pudimos evitar en nuestro ámbito de trabajo, que no tiene por qué ser un avión, un ámbito de trabajo cualquiera, no pudimos evitar el fuego, tenemos sistemas que hacen que el fuego se apague lo antes posible para que sus consecuencias sean lo menor posible y contaremos con salidas de emergencia para que la gente salga y no esté expuesta al fuego y tenga una mitigación de las consecuencias de ese peligro que no pudimos evitar. Eso también funciona en cada una de las actividades que ustedes piensen que pueden realizar o alcanzar en estos aspectos que estamos hablando de evaluar riesgos y de gestionar seguridad. Hay muchas maneras de medir el grado aceptable de seguridad, y los ingenieros probablemente lo hagan con ecuaciones o con cuentas, y entonces va a estar el 1 por 10 a la menos 9 o a la menos 8 y demás. Eso es bastante difícil de medir porque es bastante parcial y bastante focalizado. En realidad, en una visión más amplia, lo que se trata de hacer es decir, si nosotros cada vez volamos más y producimos más y llevamos más pasajeros, la unidad de producción se mide en pasajeros kilómetros transportados, cada vez lo hacemos en mayor cantidad y cada vez tenemos menos accidentes y menos víctimas, quiere decir que la evolución es positiva. Y ese es el grado que decíamos hoy, aceptable del semáforo verde, cada vez que le introducimos una modificación, una nueva operación y demás. Y un aspecto importante, vos decime, Gabriel, cómo estamos de tiempo para marcarlo. Estamos bien. Que todas estas actividades han tenido en el pasado, como hablábamos recién, una focalización muy en la persona, en el responsable, en el mecánico que hizo mal algo, en el piloto que operó mal algo, el responsable siempre la última persona o el último actor operativo. Eso afortunadamente fue cambiando, se vio que no servía, que no aportaba nada para ir al tema sistémico. Y el tema sistémico también cambió esa perspectiva que era siempre mirar para atrás, que era ir hacia lo reactivo, lo que había pasado. Pasó tal cosa es un hecho fáctico, es muy fácil de decirlo. El por qué pasó se estudiaba y se investigaba hasta cierto punto, más que nada para encontrar responsables. Y después sí, había especialistas que se dedicaban, ingenieros y demás, a ver las verdaderas causas finales de los accidentes. Eso ahora tiene una visión que es un poco más del momento y tiene una visión muy superativa de esa, muy superior, que es lo que se llama predictivo. Hoy se hacen análisis de lo que está pasando hoy y de lo que va a pasar en el futuro y se proyecta cuáles son los riesgos del futuro para llegar más armados en seguridad a ese momento. Entonces se trabaja mucho sobre sistemas de seguridad, sistemas de calidad que controlan los sistemas de seguridad, sistemas de reporte que tienen una influencia fundamental, el sistema de reporte de la gente, y ese sistema de reporte de la gente tiene que tener una cobertura de seguridad
sobre su tarea laboral, sobre su estabilidad laboral, sobre la confidencialidad del informe que hace, que generalmente nosotros la llamamos la doctrina de la cultura justa, o sea, el justo trato de quien aporta con su informe para la mejora del sistema. Su error dicho y transmitido es el que evita el error de los demás. Eso es algo que todavía en algunas organizaciones no está debidamente aceptado en general por los niveles gerenciales, ¿no? Obviamente que nadie está pretendiendo justificar acciones que son de tipo negligente, delictivas, sabotajes y cosas por el estilo, sino los errores propios del funcionamiento. En eso hay que seguir trabajando y hay que llevar eso a los niveles de aporte de cada uno en su área de trabajo para mejorar la seguridad del sistema. Y otra cosa que quería comentar, hasta dónde llega esto, que hoy existen a bordo del avión elementos que miden. Imagínense que un avión, por ejemplo, aterriza a 270, 260 kilómetros por hora, pesa 200 toneladas. Bueno, está medido lo que está pasando arriba del avión y lo que el piloto está haciendo al grado de temperatura, al microsegundo y al centímetro de desplazamiento del avión de manera automática en tiempo real, y eso va a todo un sistema que colecta toda esa información y salen todos los desvíos operativos que se tuvo quizá en un vuelo de 10 horas. Eso va a un sistema que evalúa cuántos desvíos hubo, esos desvíos qué magnitud tuvieron y qué riesgo implican esos desvíos. Cuando esos desvíos llegan a un nivel que conviene ver qué pasó y llamar al actor que es el que ocasionó esos desvíos, es absolutamente confidencial, participa nada más que una o dos personas de la empresa que trabajan en ese sistema, y existe una persona de nuestra organización de APLA que está presente en ese momento, viendo eso con el piloto que realizó el vuelo, para revisar cuál fue el motivo por el cual hubo un desvío de esa naturaleza. O sea que el nivel de madurez que se ha alcanzado con estos procedimientos en pro de la seguridad es realmente ejemplar. O sea, nadie hasta ahora ha sido, y esto está en uso de hace bastante tiempo, nadie hasta ahora ha sido perseguido, ni imputado, ni penalizado por una cuestión de desvío. Por el contrario, se han tomado las medidas de corrección, y todo lo que aparece porque hay aeropuertos de mayor complejidad, menor complejidad, y de operaciones especiales y demás, que salen de todas estas medidas electrónicas que toman esa data. Toda esa data después se aplica a mejorar el sistema, a mejorar el entrenamiento, a mejorar las condiciones en que tienen que trabajar los aeropuertos, las radioayudas, los sistemas de ayudas a los servicios de apoyo al vuelo y demás, y se integra todo en un sistema que incluso de manera confidencial y no identificada, integra una base de datos mundial, donde uno por ahí va a ir por primera vez a un aeropuerto, porque no operó nunca en ese aeropuerto, supongamos que en un aeropuerto de complejidad, se me ocurre en este momento el de la ciudad de Pisco, en Perú, por ejemplo. Entonces supongamos que nosotros mañana queremos planificar una operación a Pisco, y tenemos data desidentificada, pero con los sucesos reales de todos los operadores que han ido en los últimos años a Pisco, con sus eventos principales y sus riesgos principales de operación en ese aeropuerto. O sea que la seguridad llevada con esa madurez es realmente de un valor increíble. Y aprender únicamente sobre los errores es bueno, pero evidentemente no alcanza. Esto ha mejorado mucho en los últimos años debido a toda esta cultura de la seguridad, que era un poco lo que yo quería transmitirles sin ahondar en demasiados detalles, para que quizá en cada uno de ustedes despierte, en los que no lo tenían, un poco la inquietud para seguir ahondando y leyendo e interiorizándose en los sistemas de gestiones de la seguridad operacional. Bien,
No sé si tienen alguna pregunta o Guillermo, quieren que andemos en algún otro tema. Al ver algún otro tema, si vos querés tocar, pero la pregunta sería, ¿qué paralelismo vos ves que se puede aplicar, ya que en tu familia vos también tenés médicos y demás, gente del área de la salud, que vos crees que realmente se puede aplicar a la industria, por así decirlo, a la actividad del equipo de salud? ¿Qué te parece? ¿En qué se podría trabajar en conjunto? Si bien es cierto, en medicina, viste, ya hay casos de simulación y demás. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo se podría implementar esto en el área laboral, ya que tenés una gran gestión en esa área, en el tema ocupacional, en el área específica del equipo de salud? ¿Qué te parece? Bueno, lo que a mí siempre me llamó la atención, y que en aviación lo tenemos casi resuelto porque es un factor de riesgo muy importante, pero siempre en salud me llamó la atención los periodos de trabajo, los enormes periodos de trabajo o las cirugías o más de una cirugía por día que hace un cirujano que requiere una atención especial, que tiene un desgaste propio de la atención y la tarea que realiza y demás. Eso en aviación, afortunadamente, lo tenemos absolutamente legislado con una regulación que es un decreto presidencial del año 94, no es ninguna norma que se pueda cambiar así nomás. Y el riesgo de fatiga en nosotros, aún así con estas regulaciones, ha causado algunos problemas, y lo hemos analizado dentro de las matrices de riesgo también. Y yo creo que eso es uno de los temas que a mí, desde afuera y sin conocer mucho la actividad, más me llama la atención. Es decir, estamos de guardia y después seguimos en consultorio y después tal otra cosa, y si somos residentes, estamos 24 horas, y si no vino quizá el relevo son 12 horas más, y seguimos en el consultorio y el médico duerme cuando puede y demás. Eso que me ha tocado por ahí escuchar y no vivirlo, no puedo hablar con certeza de eso, es una de las cuestiones que más me ha llamado la atención, que no estuviese más regulado. Y con respecto a los análisis de riesgo, es importante en cada una de las etapas ver cuáles son los riesgos, cuáles son las tareas múltiples, cuando una persona deja una tarea para hacer otra, y quizá una persona que sale de una operación enorme, de un enorme esfuerzo, donde todos trabajaron, donde la persona sufrió, arriesgó quizá su vida, es costosísima y demás, la persona que la cuida es llamada porque tiene una llamada de emergencia, porque tiene doble tarea o triple tarea, esa persona se cae de la camilla de la silla de ruedas y la operación, que fue maravillosa, se frustra en un análisis de riesgo mal hecho sobre lo que es importante o no importante, o de tener doble tarea o no tener una duplicidad como tiene la aviación. La aviación es totalmente duplicada en lo humano, totalmente redundante en los medios técnicos, está totalmente duplicado todo adentro. Tiene procedimientos, tiene política, tiene listas de verificación para ver que uno no se olvide de las cosas, y tiene siempre dos personas que una controla a la otra. Entonces, en medicina yo creo que los riesgos son muy grandes, y lo que se tiene entre manos es algo muy, muy importante, y como es la vida de las personas. A veces me sorprende eso, múltiples tareas, muchas horas de trabajo, muy exigida la profesión y la persona, en su lugar más débil que la persona, ¿no? Esa sería mi visión externa, ¿no? Muy Externa bien, y muy totalmente bien. fuera del ámbito, ¿no? Perfecto. El doctor Santoro quiere hacer una pregunta. Abrí el micrófono, Santoro. A ver si se puede. Sí, ahí está. Sí, más que una pregunta es, tengo un comentario y una pregunta. Que ya la hice, se la hice a un piloto una vez, y bueno, se la quiero hacer acá al comandante también. Gabriel, vos decías de
de cómo se podría aplicar lo que acaba de explicar muy bien Guillermo, y perdón por tutearte, pero No, por favor. cómo se podría aplicar a las industrias donde nosotros trabajamos. Y me sorprendió, es decir, no me sorprendió, pero sí me llamó un poco la atención los conceptos, ¿no? Yo he tenido la fortuna de trabajar más de 30 años en la empresa más segura del mundo, que sí llegó a tener 0 accidente. Y los conceptos que él vertía recién son exactamente los conceptos que nos formaron a nosotros ahí en esa empresa. Y hablando de cifras, hay una pirámide que se llama la pirámide de Hemrich, que dice que cada 30.000 desvíos que tienen los procesos pueden llegar a ocurrir 3.000, o sea, desvíos. ¿Qué se entiende por desvío en la industria? Desvío en la industria se entiende cualquier diferencia que exista con un estándar. Es decir, yo tengo que cambiar una tuerca en un motor, y la tuerca tiene una especificación. Si no consigo la tuerca que dice el manual y le pongo una diferente, ese ya es un desvío. Y antes de cada desvío, antes de poner en práctica un cambio, hay que hacer un análisis nuevo de riesgo. De manera de que, volviendo a la pirámide, cada 30.000 desvíos se dice de que podrían haber 3.000 incidentes leves, 300 más graves, 3 graves y un muerto. Ese era uno de los comentarios, que más o menos los conceptos son iguales. Y lo otro es preguntarle, nosotros utilizábamos mucho para investigar los accidentes, es más, investigamos los incidentes, porque en seguridad industrial se dice de que antes de un accidente siempre han ocurrido varios incidentes que no fueron investigados. Supongo que en la aviación eso será más o menos similar. De manera de que yo creo que es perfectamente aplicable. Es más, nosotros en las charlas de seguridad que damos a los operarios siempre hablamos de lo que hace la aviación y contamos por qué una azafata dice siempre el mismo discurso antes de que un avión despegue, todas las veces. Y eso es un buen ejemplo de por qué. No quiero llevar más tiempo a esto, pero realmente muy, muy interesante la charla y realmente me apasiona. La pregunta es, una vez se la hice a un piloto. Yo por trabajo tomo aviones frecuentemente, permanentemente viajo. Y entonces de pronto yo me subo al avión, me siento, me pongo cómodo y me dicen, bueno, estamos cargando combustible, manténganse con los cinturones. A ver, eso realmente, yo tengo un criterio de eso, ¿no? Y en realidad, para mí, cuando carga combustible el avión, en el avión no debería haber nadie. ¿Qué piensa usted de eso? Cuando se cambia el combustible de nafta a querosén, en principio se sigue manteniendo el concepto que existía sobre los aviones nafteros, los aviones a pistón, de que no se podía manipular combustibles ni inflamables con pasajeros a bordo. Después, con el tiempo y la mejora de todos los sistemas y los sistemas de seguridad para las cargas de combustible y demás, y sobre todo cuando ya las escaleras fueron reemplazadas por las mangas en los aviones, y en algunas condiciones más de una manga, donde la evacuación del avión se hacía relativamente rápido, se empezó a utilizar, para una cuestión nada más que achicar los tiempos en las escalas, se empezó a utilizar la carga de combustible con los pasajeros a bordo, embarcando o desembarcando. No hay prácticamente casos de incendios, sí hubo casos de derrame de combustible, lo que genera, obviamente, potencia el riesgo de una manera enorme, y en ese caso se han evacuado los aviones, se ha limpiado la plataforma y se ha vuelto a embarcar. Hoy es una práctica absolutamente habitual en los últimos, yo diría,
30 años aproximadamente, y a un promedio de la cantidad de vuelos diarios que hay no ha dado un resultado que aumenta el riesgo, como decíamos, ni siquiera el semáforo amarillo, ¿no? Pero bueno, hoy todos los sistemas están muy, muy cuidados, prácticamente en la mayoría de los aeropuertos modernos ya casi no está el camión, ¿no? Son lugares, son cisternas internas con una bomba bajo el piso y lo único que se enchufa es una sola manguera. Y por otra parte, están conectadas las mangas para desembarcar y el lugar opuesto a donde está el camión de combustible debería quedar libre para extender los toboganes y eventualmente desembarcar por ese lado. Es un riesgo, pero evidentemente la posibilidad de ocurrencia es sumamente baja y la severidad de los casos que se han dado ahora no han pasado de derrame de combustible. Pero sí, es cierto, llama un poco la atención, comparto. Bueno, Aprendió cómo en los aeropuertos no había más accidentes. ¿Cómo? Siempre me sorprendió por qué en algunos aeropuertos no había más accidentes, porque realmente el ritmo es frenético. Sí, hay vehículos sí. que se cruzan de un lado a otro, de carga, media carga, vehículos livianos, pesados, pero bueno, no quiero, ya en otra oportunidad charlaremos más detenidamente. Cuando quieras hacemos una de seguridad de la aviación en particular. Sí, hace poco hubo un incendio de un avión por una pérdida de combustible, pero fue una pérdida de combustible del avión porque falló un repuesto que cuesta menos de $70 y se perdió un avión de $140 millones. Se prendió fuego íntegro y la gente alcanzó a evacuar. Bueno, el Challenger explotó por un O-ring de $3.50. Esto es parecido, es una pieza metálica que estaba fallada y demás. Sí. Y es interesante porque en medicina aeronáutica y espacial, aquellos que hacemos la especialidad desde el comienzo, siempre aprendemos diariamente. Y aprendemos trabajando en conjunto, entre pilotos y médicos. Esto da para mucho más. Un día vamos a tener a ese señor que está levantando la mano ahí, que ya lo presentamos, Néstor Valli, ingeniero aeronáutico, que también íntimo amigo de López Camelo, que fue... Que hoy no nos pudo acompañar, pero quería venir. Sí, pero vos sabés que, bueno, vamos a tratar en otra ocasión con usted, Néstor, porque estamos trabajando siempre en conjunto en la parte fisiológica y la parte técnica. Él es un gran especialista y comenzó con helicópteros, pero también en la industria, que trabajamos en conjunto, que no tenía nada que ver con la aeronáutica, era lo que decía Nicolás, que siempre que había un incidente ahí estábamos con el ingeniero y seguimos hablando de estos temas para minimizar los accidentes que se producen por la conducta humana. Igualmente, bueno, vamos a tener también con nosotros a autoridades de los aeropuertos también, y acá entre nosotros está Guillermo, y también hay algunos otros, como el doctor Gulo y demás, que lo vamos a tener más adelante, el doctor Iácono, que está con nosotros también en la sociedad y en provincia, y veo que también aquí hay otros aeronáuticos también que están presentes. Y esto es algo para constantemente verlo y reverlo y tenerlo en cuenta. Doctora Matilde, adelante con su pregunta. Señor Masnata, dentro del marco de la medicina del trabajo, obvio, y hablando de gestión de riesgo en aeronavegante, que es algo tan importante, la parte humana en este sentido, ¿cada cuánto le hacen un control, si se hace un control psicológico a los pilotos y a su tripulación? Bueno, el control médico, de acuerdo a la edad, es una vez al año o 2 veces al año. Y el control médico de 2 veces al año a las personas mayores de 65 años es un control médico habitual, más
algunas particularidades más que nada propias del sistema cardiovascular y demás. Las 2 veces al año se hace un test psicológico y una entrevista con el psiquiatra. El que lo hace una vez al año es eso, es una vez al año. Un test psicológico y una entrevista con el psiquiatra. Ahora, hace unos años cambió el sistema y uno ahora puede optar por hacer su examen médico en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial o hacerlo en un médico autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil y certificado por la ANAC para hacerlo de manera particular fuera de lo que es el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial. En ese caso no hay un test psicológico en particular y no hay una entrevista con el psiquiatra. Todo se hace con el médico que está certificado para hacer el examen, y yo entiendo que quedará reducido a que la entrevista que uno tiene durante la revisación médica con el médico tenga una idea, un semblanteo, me imagino yo, no me animo a opinar de este tema, un semblanteo de la persona como para ver si tiene que ahondar o no en un examen psicológico. Pero yo creo que en estos 45 años de volar, prácticamente siempre tuve mi examen psicológico con los dibujos y las preguntas y demás, y una entrevista muy, muy breve con el psiquiatra cuando terminaba el examen. Sí, sí, es tal cual. Y conozco casos en que ha habido observaciones y gente que ha tenido que repetir exámenes o realizar tratamientos y demás. No es que era algo para cumplir porque sí, o sea, de alguna manera funcionaba. Siempre puede haber gente que no muestra tanto en lo que hace lo que le pasa, pero realmente no es algo que uno dijese, no, nunca pasaba nada. A veces había exámenes que repetir y demás. Sí, y hay reglamentaciones para todo eso, y si hay una patología que amerite lo que se llama una incapacitación súbita en vuelo, el médico, que tiene que poner la firma, ¿sí? Da la condición para que sea bajado de vuelo, defina su patología y luego, ante otro examen, es habilitado, digamos, nuevamente para volar diferentes tipos de aviones, porque no es igual un Piper que volar un Boeing. Y hay diferentes categorías. Y esto es a nivel mundial también. Y una vez al año también, en forma general, nos reunimos los médicos de medicina aeronáutica y espacial juntos, y de alguna manera se van renovando todo eso, pero existen pautas claras, como también pautas claras para el control de adicciones en la aeronáutica también. Hay reglamentaciones específicas. Cuando hablo yo no hablo de un número, aquí tenemos un número, pero recuerden que, por ejemplo, el comandante Masnata vuela de aquí, puede ir a Europa, puede ir a Asia, puede ir a Norteamérica. Y la misma aptitud psicofísica tiene que tener en un marco regulatorio para que pueda estar en cada uno de esos países y volar ahí según las exigencias de cada ente de regulación médica aeronáutica, ¿no? En el tema del uso indebido de sustancias psicoactivas, se hizo un trabajo realmente muy bueno entre la autoridad aeronáutica y los sindicatos para lograr una regulación tanto de detección, de exámenes obligatorios de detección, que son aleatorios, son sorpresivos, y los eventuales recuperaciones de las personas que tengan problemas de uso indebido de sustancias. O sea, realmente es una partida de una norma muy generalizada y se lo mejoró mucho con la calidad científica médica argentina y la oportunidad que se le dio a los sindicatos de participar y demás. Quedó una norma, yo creo que es muy superadora de la norma inicial que estaba, en la que estaba enmarcada.
No escucho, se escucha, Gabriel. Gabriel. Ahora sí. Perdón. Sí, gracias, Guillermo. Guillermo Masnata. Y ahora vamos a dejar también a el doctor González para que él nos cuente un poquitito la actividad que tenemos prontamente, ya que el próximo martes nos vamos a encontrar. A ver si está Guillermo por allí. Si no, les decimos que vuelvan, por favor, a anotarse también, y en ese email ustedes van a recibir la próxima actividad y las novedades que tenemos semana tras semana. Vamos a ver si está conectado Guillermo, perdón, Ernesto González. Si no, nos despedimos hasta el próximo martes con algunas indicaciones si quiere dar Esther, o si no, ya aquí la damos por concluido. Vamos a esperar un segundo esto de la tecnología. Bueno, Alejandro, para la próxima, ya que Ernesto a lo mejor tuvo que salir, dinos un poquitito cómo es que va a estar subido y en qué tiempo este encuentro. Bien. Lamento el problema de ingreso al comienzo, pero bueno, felizmente se resolvió. El encuentro ha sido estupendo, gracias por estar por acá. Y hasta la próxima entonces, doctor. Bueno, hasta la próxima. Vamos a ver si está González, si no, ya nos quedamos para el próximo encuentro, el próximo martes a las 18 horas. Bien. Perfecto. Será hasta la próxima entonces. Gracias Buenas tardes a todos. gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Por estar. Gracias a Podemos ustedes, saludarnos gracias. mientras estamos aquí mientras terminamos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, comandante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias. Osmar también y a Gracias, todos los doctor. Gracias, participantes. buenas tardes.